Bueno, ya estamos casi al final del año 2023, lo que me motivó a hacer un breve video de algunos de los libros que estuve leyendo durante el año. Tuve la oportunidad de leer varios libros, pero en este video me quiero enfocar en aquellos libros que yo entiendo que serían no solamente interesantes para ti, que te podrían ayudar a tener una diferente perspectiva del mundo social y libros que brindan conocimiento de cómo podrían ayudarte a ti a mejorar tu calidad de vida en el ámbito profesional e individual. Así que comencemos. El primer libro es sobre historia de Puerto Rico. Se llama Truman y Puerto Rico. Se sobreentiende que conocer la historia de tu propio país es sumamente importante. Pero para mí es más relevante conocer de qué perspectiva estás leyendo la historia. En este caso, este libro nos da una perspectiva un poco más cruda de lo que realmente pasó entre lo que fue la década de 1941 al 52. El libro se basa en que para eso de 1941, Estados Unidos tenía una iniciativa de descolonizar a Puerto Rico del Imperio Americano. Esta iniciativa estaba basada en lo que se llama la Carta del Atlántico del 41. Esto fue una declaración bajo el gobierno de Roosevelt, que Roosevelt fue el presidente de los Estados Unidos. Esta carta lo que implicaba era que entre uno de los objetivos era decolonizar aquellos territorios que eran democráticos. Y entre eso estaba Puerto Rico. ¿Qué pasa? En el 1944 Roosevelt vuelve a ganar las elecciones, pero un año después él muere, le da una hemorragia en el cerebro y muere. Y entonces entra Truman. Pero no solamente eso, en el 45 sabemos que culmina la Segunda Guerra Mundial, que fue del 39 al 45. Y durante ese periodo, al mismo tiempo, inicia lo que se conoce como la Guerra Fría, que era el conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Qué pasa? Estados Unidos se percata de que es sumamente relevante e importante de que tengan una base militar en esta área del Caribe. Porque inclusive años después, para los 60, fue que comenzó la crisis de los misiles de Cuba. Por ende, Estados Unidos, en palabras simples, ignora lo que es la Carta del Atlántico del 41 y hasta el día de hoy Puerto Rico sigue bajo el dominio de la nación americana porque es un producto de esa época. O sea que el libro prácticamente lo que menciona es que el estatus de Puerto Rico de hoy día no es otra cosa que un producto de esa era, de entre el 41 hasta el 52 y lo que fue los 60 con la Guerra Fría. Así que este libro es sumamente importante si quieres tener una perspectiva distinta de lo que aprendimos en la escuela sobre lo que es la relación de Estados Unidos con Puerto Rico. El otro libro que quiero mencionar es The Generation Myth. Él menciona que dependiendo cuándo tú naces y en cierta manera también en dónde tú naces, no es lo mismo tú nacer en Manhattan que en Haití, pues eso es lo que determina tu éxito en tu vida. No necesariamente el mérito es lo que establece tu progreso financiero. Él menciona que si tú naciste en los 50 y tú fuiste a la universidad, lo más posible ibas a tener un trabajo, ibas a poder tener una casa, una familia, 2 hijos y podías sobrevivir. Él dice que hoy día con ese mismo conocimiento o digamos con una preparación equivalente, no vas a tener el mismo éxito financiero o profesional porque es otra época y es no solamente otra época, un tiempo en donde el sistema económico está en otro estado. Así que es sumamente revelador como este autor nos explica de que no necesariamente nuestro destino depende de lo que nosotros hagamos. Sí depende en cierta manera de lo que tú hagas, pero también tiene que ver en cuándo tú naciste. Este libro en particular es bien distinto a los otros libros que he leído. Se llama What Everybody is Saying. El libro lo escribió un ex agente del FBI, en donde él se dedicaba a interrogar a las personas, y no solamente interrogar a las personas, en estudiar su body language. Nosotros los humanos no solamente transmitimos comunicación oral, sino que también comunicamos un mensaje a través
de los movimientos de las manos, del cuerpo y de la forma inclusive en cómo una persona se para frente al público. Pues este libro, él utiliza ese conocimiento para brindarte a ti sugerencias de cómo tú te puedes expresar en público. Es decir, si tienes que dar una conferencia, si tienes que dar una presentación, pues él da diferentes estrategias en cuestión de cómo colocar las manos, cómo pararte, evitar ciertas posturas, como por ejemplo lo de colocar las manos dentro de los bolsillos, ya que eso potencialmente muestra de que la persona está asustada o está nerviosa. Pues él a través del libro menciona diferentes estrategias de cómo tú puedes proyectar autoridad, seguridad en una presentación a través de lo que él aprendió en su carrera como un agente del FBI. El otro libro que quiero mencionar es The Second Curve por Charles Handy. Ya alrededor de 36% de las personas en Estados Unidos, su trabajo es lo que se conoce como freelance. Freelance es que no tiene un horario establecido o no trabaja solamente para una corporación, una compañía, sino que hace diversas cosas. Él menciona que prácticamente esa es la realidad del siglo XXI, que ya no podemos depender solamente de un trabajo. Que por ejemplo en los 1960 una persona conseguía un trabajo y estaba 30 años en el mismo empleo. Él dice que eso ya es algo que pasó y que posiblemente más nunca va a suceder. Y él da diferentes estrategias de cómo podemos no solamente pensar del futuro, sino de cómo podemos prepararnos para ser autodidacta. Que él dice que ser autodidacta y continuar aprendiendo es uno de los elementos más importantes para poder sustentarte en el siglo XXI. Así que este libro realmente lo recomiendo, es súper fácil de leer y es prácticamente corto, que lo puedes leer en 1 o 2 semanas. Finalmente voy a recomendarle el mejor libro que estuve leyendo este año y se llama Apaga el celular y enciende el cerebro por Pablo Muñoz. Este libro no solamente te brinda información de cómo estas grandes compañías recolectan información de los usuarios que utilizan estas plataformas como las redes sociales y entonces venden esa información a otras compañías y hacen millones de dólares, sino de que nos da diferentes estudios y referencias de cómo el internet e inclusive las redes sociales posiblemente ya están afectando directamente ciertas áreas del cerebro. La mayoría de los estudios son correlacionales, inclusive discutí uno de estos estudios en un video, pero además de eso, él menciona otros estudios que también han hecho estudios correlacionales sobre el posible efecto o relación de, por ejemplo, el multitasking en la memoria y en la atención de las personas. Así que realmente recomiendo este libro si quieres comenzar a leer en el 2024. Debes comenzar o podrías comenzar con este libro, porque no solamente vas a ganar información, posiblemente te va a ayudar a cambiar tus hábitos diarios con el uso de la tecnología. Así que hasta la próxima.